Y Juliana Caram. Empezamos a grabar. Digo, ¿qué es eso? Bueno, esto es un proyecto que salió del año pasado desde Sur por las demandas estudiantiles que tenían sobre las materias que les costaba, la virtualidad, los profesores, las clases de consulta, bueno. Entonces decidimos darles una mano desde nuestro lugar, desde donde podemos, y por eso contactamos a personas o alumnas que la tenían un poquito más clara en las, ¿cómo se llaman? Las materias que menos les costaba. Entonces, bueno, desde ese lugar las chicas se han predispuesto a ayudarlas a ustedes. Y así como mañana estamos con política, el jueves con historia y geografía, el viernes con didáctica la matemática 1 y el sábado vamos a estar con psicología del desarrollo. Entonces, bueno, pensamos en este proyecto, pero tenemos que aclarar siempre de que nosotros no somos docentes todavía, no somos profesionales, a lo mejor en lo que es la materia, no la tenemos remil clara como un profesor o como un profesor frente a una clase de consulta. Y lo que vamos a hacer es como dar un pantallazo de lo que es la didáctica de la matemática 2 para que ustedes se preparen para la semana que para cuando la vayan a rendir. No vamos a dar unidad por unidad, las chicas van a dar un resumen, por así decir, de lo que es la materia, que es lo principal que ustedes tienen que tener en cuenta, sus experiencias, la experiencia de las chicas, de cómo rindieron, y bueno, y todo lo que ustedes le vayan a preguntando, esto por lo menos una hora, como muchísimo, una hora y media va a durar, y las chicas primero se van a presentar, van a dar este resumen y después ustedes pueden hacer la pregunta que quieran. Todo suyo, chicas. Gracias, Flor. Bueno, chicas, buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Tatiana, yo soy estudiante de educación primaria, ya terminé el cursado, me quedaba por rendir unas materias y bueno, con mi compañera Juliana preparamos juntas la materia, la rendimos el año pasado, o sea, de manera virtual, así que por ahí también las podemos ir orientando desde ese lugar, porque bueno, sé que no es lo mismo rendirla virtual que como se rendía presencial, por ahí virtualmente hay una instancia más. Así que bueno, nada, esperamos poder ayudarlas, que poder solventar la mayor cantidad de dudas. Cualquier cosa, bueno, supongo que acá tienen ustedes nuestros mails o nuestros números para que más allá de esta consulta que hagamos, después si necesitan algo más, material o lo que sea, nos puedan seguir preguntando, no vamos a tener nunca problema en que nos pregunten algo. Así que bueno, si quieren empezamos. Julie, ¿te querés presentar? Para que arranquemos contándoles cómo es la materia. Bueno, hola a todas, soy Juliana, soy estudiante de la FACU, de la carrera de primaria. Bueno, estoy en el tercer año, ya cursé y ya rendí la didáctica 2 con Tatiana, como lo dijo. Y bueno, básicamente queremos darles una manita en el sentido de nuestra opinión, de poder expresarles cómo nos sentimos nosotros con la materia, cómo la pudimos llevar, porque es una materia linda, pero también pesada, que requiere mucha dedicación, mucho tiempo. Así que bueno, más que nada para acompañarlas, para poder brindarles nuestra ayuda y que sepan que cualquier cosa estamos a disposición, que somos todas prácticamente compañeras. Así que bueno, no sé, Tati, si quieres empezar más o menos a explicar tu experiencia o el examen. Si tienen alguna duda, me gustaría también saber si ya la han rendido, porque puede que se presente de que ya se hayan presentado a rendir la materia y no les haya ido bien y por eso claro, hay que intentarlo. Así que si quieren compartir con nosotras. ¿Alguna ya la rindió o es la primera vez que la van a rendir? Hola chicas, ¿qué tal? Soy Cintia. Yo no la he rendido nunca. Bien. Así que me interesaría saber bien, digamos, con respecto a la materia, ya que quiero rendirla, es un propósito sacarla. Sí, Yo no, la cursé en el año 2016,
así que estoy como que tengo que empezar desde cero con todo. Cintia, igual tranqui porque el programa no cambia mucho al 2016 a lo que es ahora, actualmente, igual que Tamara en el 2017. O sea, por ahí los temas no varían demasiado. Nosotros con la Yuri la cursamos en el 2018, si no me equivoco. Sí. Sí, 2018. Y nada, y teníamos compañeras que habían cursado en el 2015 o en el 2012 y rindieron con el mismo programa nuestro. Así que no hay mucha variación. De todos modos, estaría bueno conseguir el programa, pero si vos te fijas, los temas son más o menos lo mismo. ¿Ya la han empezado a preparar? No, yo en mi caso todavía no, pero era, digamos, uno de los propósitos. Lo que pasa es que terminé de cursar cuarto año ahora, este cuatrimestre lo terminé de cursar, así que me interesaba eso de poder preparar la materia como para poder ir, digamos, sacándola, mientras más me saque mejor, Sí, así obvio. que ese era mi propósito por ahora. Bueno, si quieren nosotros les contamos más o menos cómo ha sido nuestra experiencia, cómo fue el examen y cómo nos organizamos para prepararla. El examen de Matemática 2 tiene dos instancias. La primera es un escrito, que son 10 preguntas de múltiple choice que se rinden por la FED virtual. Ese es con tiempo, creo que si no me equivoco son 40 minutos, Juli. Son 40 minutos en los que, bueno, las profesoras te ponen el enunciado, te dan cuatro opciones y vos tenés que marcar ahí las que te parece que es la correcta o las correctas. En ese escrito está bueno que lo lean bien a conciencia. El tiempo les sobra porque al ser múltiple opción es como rápido, pero está bueno que se detengan a leer bien el enunciado porque muchas veces, por ejemplo, nos pasaba que dice, marque las opciones correctas y nosotras marcábamos una nada más y no. O sea, ahí te da un puntapié de que es más de una opción. O cuando marque la opción correcta, que solo tenés que marcar una. Y también en los enunciados, ¿querías decir algo? No, sí, que hay que tener mucho cuidado y prestarle mucha atención porque una simple palabrita, como por ejemplo una acción, o lo que apenas, pero mínimo lo que sea, te puede cambiar todo. Entonces hay que estar muy atentas porque se presenta sencillo en el sentido de poder hacer con múltiple opción, te da opciones de respuesta fácil, pero hay que estar muy atentas con los enunciados, muy. Eso es un tip que tienen que leer muy bien. Sí, quizás hacer foco en las preguntas, como está planteado el enunciado. Por ejemplo, si me va a decir en qué parte, yo voy a remitirme a que va a ser una ejercitación de fracciones, si me dice cuántos, que va a ser de números naturales, si me dice qué cantidad de metros, por ejemplo, que va a ser de números decimales. O sea, como que esas son palabras claves que está bueno por ahí que quizás se las anoten para irlas estudiando y focalizando. Cuáles son también las acciones y las finalidades, tanto de la suma, de la resta, de la multiplicación, de la división, porque, o sea, con esas palabras claves ustedes van a poder como darles el sentido al enunciado. Si no, por ahí son como, es de verdad lo que dice la Yuri, son muy capciosos, entonces una pregunta te cambia todo, perdón, una palabra te cambia todo y bueno, y corres como el riesgo de equivocarte, por así decirlo. También está bueno, operativamente hablando, que si tienen la posibilidad de rendir desde una computadora, rindan desde una computadora, porque la plataforma es el celu, cuando vas bajando, por ahí se te corre la opción, quizá vos has marcado la B y al bajar se te marca la C. Eso revísenlo antes de entregarlo, porque otra de las como dificultades que tiene el cuestionario es que una vez que vos entregás una pregunta, ya no la puedes revisar, o sea, ya no puedes volver atrás. La entregaste y la entregaste.
Entonces, por eso, ya sea que rindan desde la computadora, desde el celu, cuando marquen la opción y vayan después a entregarlo, asegúrense que la opción que han marcado sea la correcta, de que no se haya modificado ni nada por el estilo. No sé, Julie, ¿vos tenías un modelito de examen o no? No, ¿El que me mandaste ayer? no, pero ese es el escrito. Por eso, pero del escrito tenías uno. No, yo en realidad lo que anoté es mi examen. Que en realidad, esto es así, ustedes mientras vayan haciendo la parte virtual, que es lo que estaba comentando la Tati, van a estar a través del Meet, van a estar en videollamada, donde las profes van a estar ahí por si surge algún inconveniente, alguna duda, ellas van a estar atentas. Una vez que ustedes terminan de hacer el examen en la plataforma, lo que hacen es enviarlo y avisarles a las profesoras de que ya lo entregaron. Ellas cuando lo reciben avisan y ahí les dan hay un lapso en donde ellas después van a ver los exámenes y van a avisar si aprobaron o no aprobaron. Entonces ahí van a tener un tiempito. Una vez que se les avisa, se les comunica que han aprobado, ahí recién pasan al oral. En el oral, ¿vamos bien hasta acá? ¿Hay alguna duda? Sin vergüenza, sin nada, estamos acá. Cualquier No, cosa chicas, también, si ninguna no... Ah, sí. No. Solo les iba a decir que si no, cualquier cosa usen el chat y nosotros vamos respondiendo ahí, pero me parece que Cintia, ¿querías hablar? No, solamente decía que no había ninguna duda con lo que estaban charlando. Ah, bueno. Genial. Bueno, entonces seguimos. Después, si aprueban, pasan al oral. Las profes les van a aconsejar de que tengan hojas, en realidad van a tener que tener hojas y colores a mano. ¿Por qué? Porque en el oral a nosotras nos tocó en la mesa del año pasado rendir de a dos, se pasan de a dos estudiantes. Entonces lo que hacen es una parte donde dividen a los estudiantes que le dan un tema para que armen no sé si se me acercó al material, pero bueno, el material tiene su parte teórica, ¿sí? Donde habla todo el tema de estrategias de aprendizaje, de enseñanza, y también tiene su parte más práctica, se podría decir, que es donde están todas las mediaciones que nosotros aprendemos para poder llevarlos a la práctica y enseñarles a los chicos. Entonces, eso cuando vean el apunte, el material, se van a dar cuenta. Entonces lo que hacen las profes es, cuando se presentan dos a rendir, están en el mismo Meet, a una le dan un tema para que arme la secuencia, le dan unos minutitos, que después la va a tener que exponer. Y mientras esa persona hace la secuencia, la otra persona va a ir respondiendo 3 preguntas. Se les hacen 3 preguntas de la materia en general. Les pueden preguntar sobre materiales, algún material para usar en algún tema. Les pueden preguntar de toda la materia. Y después hacen al revés. Mientras la que ya había respondido las 3 preguntitas hace la secuencia del tema que se le asigna, la que ya hizo la secuencia responde las 3 preguntitas. Tati, ¿querés agregar algo? Sí, bueno, así como dice la Julie, el oral va a constar como de esas 2 instancias. También en el escrito, si ustedes quieren y tienen la posibilidad, pueden tener su hoja y la lapicera. Está bueno por ahí porque quizá hay algún ejercicio que ustedes tengan que resolver y con ese te vas guiando más. Por ejemplo, quizá le pueden hacer una representación gráfica del cálculo 25 por 3 o 36 dividido 9. Entonces ustedes, o sea, no hacer la representación gráfica, sino elegir en el escrito
la opción correcta, pero si ustedes la hacen en su hoja, por ahí es más fácil darse cuenta cuál es la correcta. Las mismas preguntitas que están en el mismo tipo de preguntitas que están en el escrito son las que te hacen en el oral cuando no estás en capilla, digamos. Vieron que la Julie les decía que hay 3 preguntitas que son de respuesta rápida, les dicen las profes, y después tenés para hacer capilla donde tenés que hacer las mediaciones. Ahí que les pueden preguntar si cómo harían la representación para algún cálculo, ya sea una multiplicación, una división con números naturales, decimales, fraccionarios, qué material utilizarían para enseñar, por ejemplo, función ordinal, función cardinal, probabilidad, las sumas y las restas de números naturales. También les pueden llegar a preguntar, por ejemplo, un enunciado para la resta con la finalidad de hallar el resto, o hallar el complemento, o hallar la diferencia, porque no todos los enunciados son iguales. Entonces, por ahí está bueno que vayan estudiando por enunciados. Les pueden llegar a preguntar cuál es la finalidad de cada uno de esos enunciados que ustedes hicieron. Cuál es la acción del cálculo de suma, cuál es la finalidad, y que hagan una situación problema. Bueno, lo mismo con la multiplicación, y lo mismo con la división, en que la división tiene 2 finalidades, ¿sí? Y 2 acciones, partir y repartir. Eso hay que ponerle mucho foco porque al menos a mí me lo tomaron tanto en el escrito como en el oral. Después también otra de las preguntas que me hicieron en el oral fue el material que utilizaría para hacer enseñar equivalencia de fracciones, y hacer un enunciado para enseñar fracciones, no me acuerdo si simplificadas o amplificadas, pero una de esas 2 me tomaron. También, bueno, por ejemplo, cuando van a hacer capilla, está bueno que se anoten desde qué, no sé si ya han podido tener contacto con el material, pero está el concreto, ¿cómo era? Concreto, representativo y abstracto pensado. Claro, hay 3 fases. Claro. 3 fases donde los chicos van a ir pasando a medida que vayan adquiriendo el conocimiento matemático. Tienen la fase de lo concreto real, la fase de lo concreto representativo y la fase de lo abstracto pensado. Son 3 fases en donde cuando vayan viendo el material y a su vez los distintos algoritmos de la suma, la resta, la multiplicación en los distintos números naturales y racionales, se van a dar cuenta que hay un avance en donde ya no pasan una etapa, porque se supone que ya tienen adquirido el conocimiento, entonces van a estar en otra etapa. Claro, por ahí el concreto real, que es cuando ellos usan el material, por ejemplo, para sumar las arandelitas, en ese siempre se da en la suma, en la resta y en la multiplicación, pero en la suma, por ejemplo, sumar dígito más dígito o sin dificultad. Ya después, cuando empiezan a adquirir la dificultad, directamente el concreto representativo, donde ya no usamos material, sino que hacemos la representación gráfica. Y después, en los más avanzados, que es el abstracto pensado, ya no usamos ni el material ni la representación gráfica, sino que directamente utilizamos el cálculo, o sea, las preguntas de mediación y el cálculo. Cuando ustedes vayan a estar en capilla y vayan a hacer esta mediación, porque por ejemplo la profe les va a decir, bueno, ¿y cómo enseñarían suma de polidígitos que no superan a 10? Entonces ustedes ahí le dicen, o sea, van a tener 10 minutitos para hacer capilla y ahí se pueden anotar. Bueno, desde lo concreto real, realizamos estas preguntas. Voy a usar este material. Está bueno que lo tengan al material y que se lo muestren a la profe, que le digan, bueno, tal cual, en realidad tal cual ustedes lo enseñarían, con el enunciado, mostrándole a la profe que el material que van a usar, diciéndole que después van a cambiar y van a pasar al espacio representativo,
y de que después si es que tienes, y después van a pasar al abstracto pensado, como no se olviden de marcar bien dónde van a estar los espacios, porque si no, por ejemplo, a mí lo que me pasó en la primera vez que rendí, yo la rendí 2 veces, fue que no pude discernir dónde terminaba un espacio y comenzaba el otro, o una fase, y eso me perjudicó porque te salteás preguntas de mediación que si te las salteás cuando le estás explicando al chico es real que no te podría entender. A nosotras sí, porque bueno, nada, es algo para nosotros natural, pero a un chico que recién está empezando, por ahí lo perjudicamos bastante. Bueno, no sé, chicas, si alguna ya ha tenido contacto con el material. Pueden escribir al chat, si no se animan a aprender. Bueno, buenas tardes, chicas. Me presento. Mi nombre es Sara. Y mira, sinceramente hace mucho que no agarro la materia. Entonces, o sea, si tengo que empezar, empiezo de cero. Yo quería saber si ustedes tienen el material para que nosotros podamos, o sea, sacarle fotocopias por nuestra cuenta. Porque yo algo tenía desde el cursado, pero no tengo todo ahora. Sí, sí lo tenemos. De todos modos, también si se lo piden a la profe, ella se los va a pasar. Y con respecto al material, bueno, tiene 5 unidades. La unidad 1 y 2 es más que nada la historia de cómo ha ido evolucionando la enseñanza de la matemática. A la Yuli y a mí no nos tomaron esas unidades y no hemos sabido de nadie a la que se la hayan tomado. Pero no se puede dejar de leer porque no entendés sino el enfoque de la materia. Igual, yo quiero aclarar una cosa, que es como dice la Tati, que a nosotros en realidad en sí no te hacen una pregunta específica de esa unidad, pero sí, yo te digo acá, que más o menos me acuerdo, en la unidad 2 están las 3 etapas, que si vos no entendés de base esas 3 etapas, no vas a poder entender, o sea, no vas a poder unir todo en las mediaciones, porque eso es lo que te da pie a vos para entender cómo avanzar en la explicación. Claro. Entonces, sí o sí hay que verlo. Bueno. Después... Claro, no es que sí o sí les van a preguntar, perdón, qué se desarrolla en lo abstracto pensado, ¿no? O no sé cómo evoluciona el chico en el abstracto pensado, pero sí es necesario que las sepamos manejar para poder aplicarlas después de las mediaciones, que las mediaciones sí las van a tomar seguro. O sea, no hay chance de salvarse de alguna mediación. Perdón que me meta. Ahí dejé en los mensajes la guía estudiantil de SUR, en la parte de resúmenes de materias. Hay unas cosas que me pasaron las chicas de didáctica de la matemática por si les sirve. Y si quieren agregar más material, me lo mandan y yo lo agrego. Perfecto. Y nosotras, si les podemos dar un tip, porque es lo que hablábamos antes de ingresar, yo en lo personal estuve 2 meses preparándola, porque rendí la didáctica 1 en agosto y recién en octubre, a fin de octubre, me presenté a esta. Y yo le decía a la Tati, tengo miedo porque siento que es una materia muy importante. Si me mando un error mínimo, me voy a sentir re mal. Y bueno, y llevó su tiempo, pero quieran o no, es dedicarle tiempo y es re linda la materia, a mí me encantó. Y eso que no era muy de las matemáticas. Lo que tiene el material que está buenísimo porque prácticamente te da paso por paso. Está todo, detalladísimo. Y algo que me sirvió a mí en lo personal fue volver a hacer todas las mediaciones. Terrible laburo. Pero volver a hacerlas todas, planteando yo situaciones, problemas, enunciados, y a partir de eso, ir resolviéndolas, usando el material, fundamental, porque ahí uno lo va aprendiendo y después, una vez que lo aprendiste vos, podés enseñarlo, y haciendo las mediaciones. Es importante, chicas, hacer las mediaciones, porque uno dice, ay, tengo que volver a hacer esta pregunta 500 veces. No importa,
porque yo mientras la hago voy aprendiendo muchísimo más y para el niño es fundamental que mediemos. Entonces eso es fundamental, es buenísimo. ¿Un trabajo? Sí, pero reayuda. Sí, es verdad eso que dice la Juli. Además, por ejemplo, quizá cuando estás haciendo la mediación, vos decís, ay, pero otra vez le voy a preguntar por los autitos. Sí, otra vez le voy a preguntar por los autitos. Es como, no importa si lo pregunto 20 veces y 20 veces le digo, tengo autitos, ¿cuántos autitos me quedan en total? ¿Cuántos autitos tengo ahora? ¿Cuántos autitos? O sea, lo tengo que preguntar, incluso hasta las profes te lo marcan mucho, de que vos no hagas una pregunta, ¿cuánto hay en total? Porque los concertas al chico. Por ahí es como que nosotros nos olvidamos, o bueno, igual no estamos acostumbrados a trabajar con chicos tan chiquitos de 6 años a los que es cierto que les tenés que estar como marcando que estamos trabajando con autitos, por eso también era importante lo del material, como decía la Juli, y en los grados más chiquitos, el material que sea concreto, por ejemplo, que las profes nos decían, si van a decir, Juan tiene 6 naranjas, tienen que llevar las 6 naranjas. Si van a decir, Juan tiene 4 autitos, tienen que llevar los 4 autitos. Y si le van a regalar 2 naranjas o le van a regalar 2 autitos, tienen que llevar esos 2 autitos o esas 2 naranjas que van a regalar, porque también en los primeros años las profes trabajan con las dramatizaciones, entonces, bueno, las profes, o sea, es lo que propone la cátedra, trabajar con dramatizaciones. Entonces, por ejemplo, si en el enunciado es Juan tiene 4 autitos y su hermano Lucas le regala 2 autitos, ¿cuántos autitos tiene Juan ahora? Nada, o sea, alguien va a tener que representar a Juan en el grado, alguien va a tener que representar a Lucas, se tiene que ver reflejada la acción de que voy a agregar, para dar a entender que la acción de la suma es que agrego, que agrupo, que junto, que reúno, igual que en la resta, si tiene que estar bien reflejada la acción en la dramatización de que voy a sacar, de que voy a quitar. Entonces, no, es como que no lo puedo estudiar separado, no puedo estudiar por un lado la teoría, por otro lado las mediaciones y por otro lado el material. No. O sea, yo como experiencia, a mí me costó mucho integrar la materia. De hecho, la primera vez que la preparé no estudié con el material. Y después cuando tuve que hacer la capilla en el examen, me decía la profe, pero apoyate con el material. Y no sabía cómo hacerlo, porque, o sea, no lo tenía, porque no lo había practicado. Y después, cuando la preparamos con la Juli, hacíamos Meet y nos mostrábamos el material y cómo mediaríamos y cómo haríamos y qué preguntaríamos. Entonces, el material es manso soporte para que uno pueda expresarse mejor, para que hasta vos misma te puedas ir orientando para hacer la mediación. Así que está bueno, así como dice la Julia, estudiar todo integrado. Lo bueno es que no son conceptos, no les van a preguntar, bueno, ¿y qué entendemos por suma? No. A lo que van a ir es a que ustedes sepan cómo enseñarlo. O sea, cómo enseñar la suma, cómo enseñar la resta, la multiplicación, la división, si va a ser en números, en fraccionarios, en números decimales, cómo preguntar. Es muy importante también las profesoras son muy insistentes, por ejemplo, que con una pregunta de números naturales tiene que ser cuánto le quedó, cuánto tiene, porque me va a referir a un número. Pero ahora si estamos trabajando con números fraccionarios, la pregunta no va a ser cuánto le quedó de torta, no, va a ser qué parte de la torta tiene. Entonces, igual que si trabajamos con números decimales, no va a ser cuántos, ni va a ser qué parte, sino va a ser qué cantidad de metros, o qué cantidad de, no sé, centímetros, ¿sí? O sea, como que las preguntas van variando según qué es lo que estemos trabajando. Y eso también es importante que lo tengamos en cuenta, porque si no, o sea, la pregunta te perjudica, quizá el enunciado está bien, pero la pregunta está mal y te van a tomar el enunciado como mal.
si la pueden preparar con alguien de a dos, es un golazo. Porque es una materia tan didáctica, bueno, es didáctica obviamente, didáctica de matemáticas, pero es tan de poder compartir, de poder dar, expresar y que el otro te escuche, que sirve un montón. Sí, nosotras cuando la preparamos juntas además fue mirarla desde otro punto también, que uno te pudiera ver, que la otra te pudiera ver cómo te estabas expresando, cómo hacías la mediación. Si quieren, bueno, si seguimos con los grupos de estudio, podemos ir haciendo mediaciones juntas e ir exponiéndolas por acá, no habría ningún problema. O sea, ahora ya estamos jugadas, un poco jugadas, y además, bueno, no sé si alguna ya ha avanzado en las mediaciones, pero si no, lo podemos hacer, no habría ningún problema. Ahí pregunta Andrea si el encuentro lo van a subir a Drive. Por lo que entendí, este encuentro está grabado y lo van a subir a YouTube, por lo que entendí. Y ese Drive, ese link que mandaron, es donde se encuentra el material, donde hay material disponible para descargar. Todos los grupos de estudios los vamos a subir a nuestro canal de YouTube, que es Sur Mendoza. Todos los de esta semana. Así que nos pueden encontrar ahí. La guía estudiantil que yo acabo de compartir, en la parte de resúmenes de materia, hay resúmenes, modelos de examen, material, lo que quieran, de varias materias, y creo que hay algo de didáctica de la matemática. Y bueno, si tienen más material, lo podemos compartir. No sé, Tati, si se quieren animar a hacer una mediación. Yo no sé de qué están hablando porque no soy de inicial, pero no sé si se puede hacer eso o si quieren Sí. hacer. No sé si alguna de las chicas habrá ya tenido contacto con las mediaciones o habrá intentado hacer alguna. Yo les iba a preguntar, chicas, porque si con ustedes empezaríamos desde cero o es realmente como chicas que ya empezaron a estudiarla, porque yo no, por ejemplo, como les cuento. O sea, yo tengo que empezar desde cero. Esto es como un pantallazo, porque bueno, se nos hizo medio tarde y ya tenemos las mesas de julio encima. Entonces, bueno, como que quisimos dar un pantallazo para las personas que ya están por rendirla. No sé, pero bueno, obviamente, como dice Tati, seguramente después seguimos y a lo mejor ahí sí vamos a dar unidad por unidad. No sé si se entiende. Ahora es como para las chicas que ya la tienen encima, ¿viste? Y bueno, necesitan el último empujoncito. Pero bueno, si perdón, quieren chicas, hacer... porque como estaba trabajando entre tarde, bueno, Flor, vos lo debes saber, me mandaste un mensaje. Y bueno, y entré y quizás ya lo habían explicado y ahora estoy preguntando algo que ya dijeron, así que perdón. Estaría bueno hacerlo por unidad, sí, lo vamos a hacer, pero después, imagínense ahora ponernos unidad por unidad. Las chicas recuerden que son estudiantes como nosotras, somos todas estudiantes, entonces estamos todas preparando materias para la semana que viene. Ahora es como para darles una manito para lo que quieran. Por eso digo, si alguien está con las mediaciones, las chicas las pueden ayudar a, no sé, en hacer alguna o no sé de qué se trata igual la materia. ¿Alguna duda en puntual? Más que nada, Claro, ahora en realidad de un concepto o algo que tengan. No tengan vergüenza. O escriban en el chat. Claro. Somos todas. Chicas, en mi caso yo también tengo que empezar de cero, así que creo que para la próxima vuelta voy a estar. Igual si quieren preguntar algo, una dudita que tengan, no hay problema. Capaz que no hablan porque el grabando intimida. Chicas, yo les hago una consulta. Con respecto a los materiales que hay que realizar, ¿hay algún tipo de lista o digamos son los que vamos sacando del material? Hay una listita. Mira, en realidad, la lista que anda circulando, perdón, Tati. Sí. La lista que anda circulando es una lista que dan en el taller. Hay un taller que da la Facu,
que se llama Construcción de Materiales, construyendo los elementos para las didácticas, en donde ahí sale una lista con un montón de materiales, pero también están incluidos en el material, en el cuadernillo. No todos, pero están, los más importantes están. Y por lo general, los más importantes los ves hasta cuando estás cursando, los que los terminas haciendo con las mismas profes. No sé si vos tenés algún material ya hecho o estás de cero. Perdón, chicas. Sí, tengo unos materiales hechos, pero o sea, que quisiera saber bien el tema de ver para completarlos a todos, digamos. Pero bueno, tendría que leer bien el material y fijarme bien ahí, entonces. Sí. De todos modos, por ejemplo, los materiales como más así específicos son para función ordinal y función cardinal, que es quizá donde ocupamos los tubitos. Después tenemos para percepción global, quizá donde podíamos hacer una lotería o las cartas con distribución tradicional o no tradicional. La Yolita me parece que ahí está yendo a buscar sus materiales. Ay, ¿cómo sabe? Y porque más materiales hizo, ¿no? Después puede ser para sumas, por ejemplo, las arandelitas, claro, esas. La Yuli hizo zarpada, yo usé anillitos de cotillón que los compré. No hice nada. Este material lo usan, bueno, como estaba diciendo la Tati, para números naturales, cuando es función cardinal, para poder contar elementos. Lo hacen, esto nosotros lo hicimos en clase, si no me equivoco. En realidad la profe agarró, nos pidió las mangueritas y lo estuvimos trabajando ahí. Este capaz que si ya lo cursaste, lo tengas. También lo utilizamos para las sumas que no superan 10 y para enseñar la decena. Uh-huh. También para la resta, sin dificultades. Y para eso nada más, Julita. La multiplicación también. Ajá, para la multiplicación. Y para la multiplicación, el primer algoritmo, el que es sin dificultad, para el segundo ya se hace la representación gráfica. Y cuando hablamos de función ordinal, que recién la Tati lo dijo, usamos tubitos, no sé si ustedes, de distintos largos y distintos colores. ¿Por qué? Porque lo que nosotros trabajamos acá es en qué orden está. Uh-huh. Claro, ahí es donde nosotros podemos enseñar, por ejemplo, en qué lugar se encuentra el tubito de mayor longitud, o en qué lugar se encuentra el tubito de menor longitud, el tubito rojo. Entonces, para que ellos puedan decir, en el material sale que ellos van a decir, por ejemplo, y está en el lugar 3, y nosotros ahí les decimos que va a ser, que se dice tercero. Pero bueno, ese sería el material. De ese no hay mucha mediación, así que por ahí como preguntan el oral que se puede llegar a hacer sobre ese, es que ustedes presenten el material, lo describan y que digan qué enseñarían con eso, qué contenido, nada más. Pero no hacer la mediación. La mediación está más en los cálculos y en las equivalencias de fracciones, simplificación y... Ay, ¿cómo era la otra? Simplificar y amplificar fracciones, pero no era amplificar, ¿o sí? ¿Qué cosa? Perdón. Lo de fracciones, ¿cómo era? Simplificar y la otra. Ah, amplificar, está bien. Amplificar y simplificar. Bueno, y después también... Que para eso también hay material.
que también se ve en clase. Se hacen tiritas de cartulina y tiritas de papel, de papel de calcar o papel manteca. Entonces después lo que hacen, que lo tienen que haber visto, es superponer la de papel manteca o de calcar sobre la cartulina. Entonces ahí van fraccionando, van partiendo, y ahí es cuando sacan las fracciones simplificadas y amplificadas. También, ¿sabes qué, Dolita? El material de percepción global, ¿vos lo tenés? Pará, que me ordene. Bueno. ¿Cuál era? Las tarjetitas, las cartas que estaban con distribución tradicional y no tradicional, o puede llegar a ser el cubo también, pero yo creo que habías hecho tarjetitas. Cuando hablan de percepción global, las profes les plantean varias opciones, varios juegos que son como prácticamente cambiados por percepción. ¿Este decías vos? Sí. Percepción global. Este es un dominó para trabajar otro tipo de distribución. Nosotros estamos acostumbrados a ver el dominó que tiene, por ejemplo, el 2 cruzadito, como el dado tradicional, por ejemplo, el dado común. Estamos acostumbrados a ver esta distribución. Acá está el dado. Entonces lo que uno hace es cambiar esa distribución para que el niño tampoco se acostumbre a eso, y lo que nos recomiendan los profes es hacerlo con base. Por ejemplo, yo este dominó lo hice en base de 3. ¿Qué significa? Que yo cuando llego a completar 3, tengo que hacer otra acá, o sea, empezar acá. No sé si se entiende. Yo no me acuerdo, Claro. la verdad. Mira, ¿me mostrás el cubo? Por ejemplo, ese cubo que es percepción global con distribución tradicional, porque esto lo que conocemos todos, en esto nosotros estaríamos enseñando el conteo, ¿sí? Pero para que el chico no asocie memorísticamente el conteo, es que primero enseñamos obviamente lo tradicional y después nos remitimos a lo no tradicional. Y mira, Dorita, quédate en el 6. Ahí está. Ahí se puede ver lo que la Julie decía, que lo hacíamos con base, por ejemplo. Este sería base 3, o bueno, sí, pues puede ser base 3. Sí. Entonces, tenemos los 3 circulitos a la izquierda y después completamos con los 3 circulitos a la derecha. ¿Vieron cómo? Bueno, ahí está cómo se contrapone con el dominó, digamos. Es más fácil, te lo voy a mostrar con el 5. ¿Sí? Acá está el 4. Bueno. Claro, ahí está. Esto sería una representación, esta de acá, la del cubo, la del dado, una presentación con distribución tradicional, y esta, la del dominó, no tradicional. La no tradicional siempre parte de la misma base, pero no están ubicados de la manera tradicional, sino que se ubican, como quieran, pero siempre respetando la base que han elegido. Después, por ejemplo, con respecto a lo de la lotería, para enseñar el número ya, es muy importante que los números estén hechos normales. Por ejemplo, el 1 sin un palito abajo, como solemos hacerlo, el 2 sin como el rulito, el 7 tiene que estar
bien con el palito en el medio. El 4, bien, bueno, así como es o sea, no por ejemplo, como sale mucho, claro, así. Vieron que por ahí tenemos el 4, que es como un triangulito y un palito, ese no, o sea, directamente las van a mochar. Claro, el 7 así, no es que, o sea, hay que ser muy cuidadoso en cómo, el 6, mostrarle, en cómo se hacen los números, porque también si no corremos el riesgo de que los chicos, de como generarles a ellos una confusión de lo que ellos tienen en su mente como 2 a lo que nosotros les venimos a traer como el número 2. Después, ¿qué otro material había, Yuri? El de notación decimal, no sé si lo dijiste. No lo dije, lo querés decir. Bueno, este lo tienen que hacer porque seguramente lo preguntan en el examen, porque va en parte de la mediación. Esta es la hoja, ¿cómo se llama esta hoja? Milimetrada. Milimetrada. Y lo que uno hace es hacer, paren que lo voy a sacar. ¿Querés ir explicándolo mientras lo saco? Bueno, están los cuadraditos que son de 10 por 10, ¿sí? De 10 centímetros por 10 centímetros, que son esos que muestra la Julie. Ven que está prácticamente, así es el papel milimetrado. Milimetrado. Es como el cuadradito está dividido también. Bueno, nosotros en notación decimal nos estaríamos representando el entero, ¿sí? Después tendríamos las tiritas, las tiritas son de 10 por 1. Claro, equivale a 1 del entero. Claro. Eso, ahí estaríamos representando los décimos. Bien. Y después tendríamos los centésimos. ¿Y los tenés? ¿A dónde? No veo. Bien, que ahí se estaría representando. Equivale a 1 del décimo. Claro. Y te representaríamos los centésimos. ¿De esos cuánto había que hacer? Había un montón los que había que hacer. Ay, sí, no me acuerdo. Creo que 50. Sí, hay que hacer varios. Ahí en la listita, igual que después se las compartimos, está la cantidad que hay que hacer, pero eran varios. Después, ahora que me acuerdo también con respecto a los números decimales, también las profes por ahí toman cómo se leen los números decimales. Vieron que, por ejemplo, nosotros estamos acostumbrados a leer 2,14. Bueno, no se leen así, sino que se lee o 2 enteros, 14 centésimos, o 214 centésimos. Si le decimos 2,14, bueno, nada, como que se ponen re mal las profes porque ellas asumen que es algo que nosotras remanejamos, pero la verdad es que, por ejemplo, a mí toda la primaria y secundaria yo leí 2,14 y siempre estuvo bien. Pero bueno, eso está bueno también de la materia, que te hace como un clic y un quiebre, digamos, en todo lo que nosotros teníamos aprendido. Por eso hay que desaprender, digamos, para volver a aprender, porque es como que nos han enseñado la matemática, no sé si mal, pero sí quizás desde otro enfoque. Y también hay material de probabilidad, teníamos. Ay, no me acuerdo. ¿Vos lo tenés? El que era de las tapitas, que eran de distintos colores, ¿no? No, no tengo. Bueno, el material de probabilidad, por ejemplo, nosotros teníamos tapitas, supónganse 10 tapitas, de las cuales 7 eran azul y 3 eran rojas. Entonces, en probabilidad hacíamos porcentaje y decíamos, por ejemplo, si tuviésemos esas 10 tapitas dentro de una bolsa,
qué probabilidad tenemos de que nos salga una tapita azul. Entonces ahí trabajábamos todo lo que es porcentaje que está en la unidad 5. Pero después como material me parece que no hay más. ¿O sí? En realidad eso sería lo que más usamos respecto a mediaciones. Porque si nosotros les mandamos la lista, se van a dar cuenta que hay un montón de materiales que van a decir, ¿y esto qué es? ¿O de dónde lo saco? Son materiales que complementan porque tengan en cuenta que es una lista para la didáctica, llegar a la didáctica 3, en donde ves geometría y aritmética. Entonces, lo que, más que nada, los materiales en sí, hablar de cantidad, se usa mucho más en geometría. Nosotros en aritmética usamos básicamente esos, que son los que van a tener que seguramente usar para poder mediar en el oral. Sí. También, igual la lista está buena, o sea, está bueno si la tienen y le pueden ir armando los materiales, porque después en la matemática 3, como decía la Julie, rendimos todo lo que es aritmética y geometría. Y no sabes, o sea, ahí por ejemplo te pueden pedir el material que a vos que se les ocurra. Por ejemplo, a mí me pidieron material de cómo enseñaría el círculo. Y no claro, el área del círculo. Y no lo teníamos, ni siquiera lo teníamos desde la matemática 1, que es la parte de geometría, sino que, bueno, lo fuimos haciendo en la matemática 3, o cómo enseñaríamos la clasificación de los triángulos según la amplitud de sus lados. Entonces, está bueno que si se pueden guiar es medio por ahí, bueno, si no les gusta hacer como manualidades, es medio bajón tener que hacer tantos materiales, pero después sirven un montón, hasta, digamos, hasta para la misma práctica y la vida de ustedes como docentes les va a servir. Y si todavía no empiezan con la materia y la tienen ahí, está el taller, que por lo general lo habilitan los 2 cuatrimestres, si no me equivoco, en donde está la profe que va explicando material por material y donde también a su vez lo va mediando. Es buenísimo, sirve, ayuda, porque también te deja mucho más claro cómo enfrentar a las mediaciones, y no solo referido a lo aritmético, sino también está todo lo referido a lo de geometría. Así que si tienen la posibilidad de hacerlo, genial. Sí, y también, bueno, si tienen la posibilidad de conectarse a las consultas de las profes, en la matemática 2 está más que nada la profesora Andrea Gómez Soro y la profesora Marcela Valdés. Las dos, de verdad, no por chupomedia ni nada, pero unas genias, re predispuestas, todo lo que les pedíamos, ellas estaban, ya sea en bibliografía, ayudarnos a armar materiales, nos mandaban videos para que pudiéramos armar los materiales, hacían clases de consulta extra cuando no había consulta, nos pasaron el número de WhatsApp por si nosotras necesitábamos hacer alguna consulta ahí. Vieron que la semana de mesas no, por lo general las profes no dan consulta. Bueno, nosotras hasta el último minuto, creo que 1 hora antes de rendir, mandándole WhatsApp, profe, ¿cómo podemos explicar esto? ¿Cómo hacemos lo otro? O sea, súper predispuestas, de verdad. No tengan miedo en preguntarle a la profe o en mandarle un mensajito, un WhatsApp, un mail, lo que sea, y que les vaya a contestar mal, no. Ahí tenemos un punto a favor y es un golazo que tener profesores así tan predispuestas como lo fueron ellas. La verdad que a nosotras nos ayudaron un montón y también por eso es que nos sentimos cómodas después rindiendo la materia, que no íbamos así con miedo, nerviosas, sino que fue como una instancia más de aprendizaje, que por ahí cuando vas a rendir finales, si bien es una instancia de aprendizaje, no lo puedes tomar de esa manera porque tenés profesoras que por ahí no han sido tan flexibles. Bueno, no sé si quieren preguntar algo más o si con esto es suficiente. Si quieren, como les decimos, nosotras con la Yuri estamos a disposición para lo que sea, para lo que las podamos ayudar.
en esta materia, o no es que somos mansos cerebritos, ¿no? Pero en lo que los podemos ayudar o en la que podamos estar, pueden contar con nosotros, no hay problema. Bueno, creo que no hay más preguntas. Estuvo excelente, chicas. Yo no entiendo nada, pero creo que a las pibas les sirvió. No sé si tienen algo más que decir. Seguramente a fin de julio a lo mejor empecemos con más específico, las unidades y todo eso. Así que bueno, muchísimas gracias por su predisposición y espero que a las chicas les haya servido. Después nos cuentan cómo les va. Bueno, Flor, gracias a ustedes también por el espacio. Exacto. Y bueno, y éxito, chicas, si rinden ahora, éxitos. Cualquier duda nos preguntan a la página de Sur y si quieren los contactos de las chicas se los paso. Y si también no les va tan bien, no hay que desanimarse, siempre hay que seguir apostando. No hay que dejar la carrera. Sí, no hay que dejar, siempre hay que seguir, o sea, hay que llorar un ratito y después a seguir estudiando. No pasa nada. Bueno, chicas, muchas gracias. Que estén bien. Un besito, chicas, cuídense. Chao. Chao, chicas, suerte.